Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Agora que setembro começou, voltamos com mais um programa onde trazemos as principais notícias da última semana em Portugal, em Espanha e não só. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Paulo Gonzalez. Bem-vindo de férias, Paulo. E então, quais é que são as notícias da semana? Muchas gracias. Pues las tres noticias son las siguientes. Una editorial, 2 años sin noticias de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo y apunto la posibilidad de que Braganza se convierta en un referente. En segundo lugar, Bruselas presentará hoy mismo, cuando estamos haciendo esta grabación, el texto legal del acuerdo con Mercosur para pedir la ratificación de los 27. Y por último, ha sido licitado el estudio del último tramo de AVE a Portugal, en Galicia, un mega viaducto de 4,3 kilómetros sobre el Miño. Ok, então vamos começar com, não com as notícias, mas neste caso com a falta de notícias, certo? Así es, así es. Nosotros ya sabes que somos muy diplomáticos en general, tenemos paciencia con algunos de nuestros políticos, pero es verdad que cuando pasa un tiempo, pues ya llega un momento que hay que pegarles un toque, ¿no? Y en este caso estamos hablando de que hace 5 años de la aprobación en la Cumbre Ibérica de Guarda, Portugal, de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo y de 2 años sin que aparezca nada en redes sociales, ¿no? Es verdad que ha habido todo el tema de los tiempos electorales, la provisionalidad de antes, de durante y de después de las elecciones, pero ya no se justifica que aquellas semillas no hayan germinado todavía. Y recordemos que en 2023 nosotros publicamos un libro, reprodujimos la estrategia y también el Tratado de Trujillo. Y bueno, en 2024 sí que tenemos que reconocer que hubo una mención, pero bueno, esto no tiene mucha relevancia. Política práctica, pero bueno, estuvo presente y lo decimos en la Cumbre Ibérica de Faro, que fue el 23 de octubre de 2024. Se dijo que España y Portugal reafirman su compromiso con la aplicación de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, destacando su impacto en la mejora de la calidad de vida y bienestar de las personas en las zonas fronterizas, ¿no? Entonces, habla eso, habla también de la Red COT, que el Trapecio participa con el Foro Cívico Ibérico. Bueno, no se volvió a convocar, ¿vale? Entonces, pues estos párrafos normalmente se reciclan y en la siguiente cumbre, si la hay a lo largo de este año, que todavía tenemos dudas a ver cuándo será, se hará del lado español y probablemente tengan que copiar y pegar la misma frase porque no se han puesto manos a la obra. Hay que decir que, por ejemplo, en esta estrategia común de desarrollo vienen también menciones al reto de los incendios, de la protección civil, emergencias, que son cosas también para soluciones muy actuales por donde se va a poder profundizar, ¿no? Ahí está todo, está también el aspecto político, ¿vale? Que, bueno, al principio Luis Montenegro sí que decía que, bueno, por encima de las siglas, los partidos, pues la Alianza Ibérica se iba a mantener, incluso mencionó en estos términos Alianza Ibérica. Bueno, parece ser que no, ¿vale? Entonces, el pesimismo, yo creo que ellos están esperando a que llegue Núñez Feijóo. También parece ser que el propio gobierno portugués está menos interesado en cuestiones de la raya. Como positivo, sí que es verdad que el proyecto de nuevo puente sobre el Tajo para la futura conexión ferroviaria con Madrid, eso sí que supone un avance en relación al anterior gobierno. Y bueno, pues la situación, la verdad, que entre lo que está en Portugal y en España, que no coincide el color político del gobierno central con las comunidades autónomas y gran parte de las cuestiones de la Estrategia Común de Desarrollo tiene que ver con las competencias de las comunidades autónomas españolas, que están en manos del PP, la gran mayoría, pero en particular las de la frontera, pues al final entre unos y otros la casa sin barrer, porque al fin y al cabo Portugal normalmente se pone en contacto con el gobierno español intenta mediar
con las comunidades autónomas, pero entre medio de una batalla campal en redes sociales de todos los responsables políticos, echándose las culpas los unos a otros de los incendios y de otras cuestiones. Entonces, en esa situación y ante la falta de interés y constancia, pues al final, pues pocas iniciativas realmente avanzan. Es cierto que la Junta de Extremadura sacó aquello de esas inversiones en la raya. Hay pequeñas cosas, hay que decir que siempre Galicia y Extremadura cumplen el expediente porque siempre ha habido fortaleza en las iniciativas locales, incluso de larga duración. Lo hemos visto en festivales, en todo tipo de eventos que tienen un montón de ediciones porque tienen una propia inercia, pero aún así, a nuestro modo de ver, es poco, ¿no? Es algo, pero es poco, ¿no? Entonces falta ese impulso, que este impulso viene de un poco de la inteligencia, de la cabeza de Isabel Ferreira, que fue secretaria de Estado durante la época de Antonio Costa y que fue la gran idealizadora del Tratado de Amistad y de la Estrategia Común de Desarrollo y que actualmente es candidata socialista al Ayuntamiento de Braganza en las próximas elecciones municipales portuguesas que serán el 12 de octubre. Entonces, bueno, una opción sería que un espacio de buenas prácticas de esta estrategia, ¿no? Y ojalá que pueda ganar las elecciones y que Braganza sea un espacio que ya en gran medida en la práctica tiene cosas muy interesantes y hay gente de todo tipo. Mira, Pablo Castro estuvo recientemente por allí y estuvo en contacto con el Instituto Politécnico, con otras instancias sociales y veía que sí que había una complicidad con el lado español, Zamora, ¿no? Y esa parte, ¿no? del viejo Reino de León y sobre todo del lado español que le falta repoblar, pues sería un buen lugar donde, pues bueno, Diputación, mancomunidades, la Junta de Castilla y León, el gobierno español, aprovechase a lo mejor si llegase o no llegase, tendrían que aprovechar, pero bueno, podría ser un buen ejemplo, ¿no? El que llegara Isabel Ferreira a la alcaldía y que pues intentara repoblar esa zona, porque ha sido víctima de incendios y lo es recurrentemente, aunque este año ha sido más violento que otras veces. Y bueno, el PSD allí lleva ya 3 décadas y bueno, Ferreira pues tiene una personalidad importante y gran prestigio a nivel científico y de valorización del interior, que incluso su Secretaría de Estado tenía una sede en Braganza, conjunta a Lisboa, ¿no? Entonces, pues bueno, bueno, aunque no podemos decir que Ferreira es abiertamente o teóricamente adepta al iberismo, pero sí sabemos que es un ejemplo práctico de iberismo transfronterizo, de europeísmo y de estrechar relaciones. Y en ese sentido estamos 100% de acuerdo con sus impulsos y esperemos que haya una oportunidad en ese sentido. Es un pequeño optimismo dentro de ese mare magnum un poco pesimista que existe. Agora, continuamos a falar, talvez numa coisa um bocado pessimista, como é que são as taxas de Trump que começaram já a ser ativadas, e de que forma é que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que vai ter já no seu documento vá mais oficial, o que é que podemos esperar deste documento e do acordo? Bueno, pues la verdad que la noticia de aprobación, firma, ratificación del Mercosur, yo creo que todos los medios la han publicado más de 30 veces, ¿no? Porque como ha habido añadidos, no sé qué, alguien se opone, vamos a adjuntarle otro texto que hace, cuidado que hay gente que se opone, falta no sé qué cosa. Bueno. Eh, el anuncio en general ya ha sido, y las fotos ya se hicieron, es decir, el acuerdo está con un anexo actualizado. Francia sigue poniendo problemas, pero es verdad, como tú dices, que gracias al contexto del tarifazo de Trump, está empujando a Francia a decir, oye, vais a tener que aceptar por las buenas o por las malas, porque hay que ampliar el comercio con el mundo y, bueno, pues una oportunidad también. ¿Por qué no que agricultores franceses intenten exportar a América del Sur y no pensar permanentemente que nos van a invadir nuestro mercado, etcétera, ¿no? Y bueno, pues realmente ya estamos en la fase de
la luz verde de los colegisladores, que los colegisladores son en la Unión Europea el Consejo, que es donde participan los gobiernos, y el Parlamento Europeo, y entonces entrará en vigor de forma provisional, ¿no? Entonces, por lo menos ahí ya se ha salvado el primer obstáculo burocrático, vamos a decir así, o de legitimación interna. Después tendrá que ir ratificado también por todos los parlamentos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya veremos cómo queda más adelante, pero por lo menos esa primera etapa no parece tan difícil, ¿no? Eh, este acuerdo de asociación y libre comercio entre Bruselas y el Mercosur, pues ya se firmó en diciembre, ¿no? Y le falta esta parte, ¿no? Es verdad que se quería que esta fase se cerrase antes, ¿no? Pero como hubo todos estos problemas con Estados Unidos, ¿no? Todas estas tensiones comerciales, las reservas de países como Francia, Italia y Polonia, pues al final, bueno, no lo pudieron cerrar hasta ahora, ¿no? Y se ha ido aplazando, aplazando y bueno, entre unas cosas y otras probablemente hasta final de año no esté en vigor, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo avanza porque a veces hay aceleraciones, todo este proceso lo estamos siguiendo de cerca y vamos a ver cómo, bueno, hoy mismo, pues, cómo se le da este impulso y si realmente se da un acelerón de verdad o no. Pero bueno, podemos ser optimistas. Agora esperemos que também podemos ser otimistas não, com esta história do TGV. Pelo menos estudos há, não há? Ujú. Pues bueno, en Galicia, ¿no? Que mucho se decía en Portugal, que a veces se tenía la sospecha de que en Madrid solo estaba interesado en la conexión por Badajoz y no estaba interesado por la de Galicia. Bueno, en la práctica no es así, también es verdad que en este caso la parte de Galicia para ampliar el AVE, pues el trayecto la verdad que es mucho más pequeño que la que hay que construir en Portugal, que bueno, en realidad en Portugal se parte de cero, ¿no? Entonces, bueno, ya hay una parte, hay que decir, la parte final, no quiere decir que ya esté todo licitado, pero bueno, que la parte final, la de la conexión con Portugal, que es ese megaviaducto de 4,3 kilómetros sobre el Miño, pues se ha licitado, ¿no? Se ha licitado lo que incluye el contrato, el diseño del futuro viaducto, ¿no? Llamado a convertirse el más largo de la península ibérica con más de 4,3 kilómetros, 2,5 del lado español, 1,9 del lado portugués, ¿no? Y bueno, aunque es un estudio informativo de ese tramo de Porriño con la frontera lusa, ¿no? Bueno, hay una serie de datos, de características que no voy a reproducir, de cantidades de dinero, de tramos, pero bueno, la verdad que el trabajo tendrá dos fases, una de viabilidad con análisis socioeconómico y de alternativas y otra de tramitación con información pública y evaluación ambiental para poder ejecutar las obras. Entonces, la cosa va avanzando, es verdad que hasta que arranquen las obras todavía pasará un tiempo importante, pero lanza una señal muy clara de que España está totalmente implicada con esa conexión. E insistimos, que uno apueste por una conexión no quiere decir que si se tiene ganas, capacidad, hay apoyo de la Unión Europea y tal, se puedan apoyar simultáneamente varias conexiones al mismo tiempo y que todas tengan prioridad, ¿vale? Siempre está la limitación del dinero, limitación de empresas en este caso no es tanto porque las empresas se van repartiendo tramos y hay muchas empresas que pueden participar en esas licitaciones y hay empleados suficientes, pero que esperemos que las cosas avancen a buen ritmo en todas las conexiones entre España y Portugal, esas conexiones ferroviarias tan importantes. Bueno, hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos, Andreia? Bem, começamos então com um navio da Marinha de Espanha e um contentor dos Açores com ajuda humanitária que já chegaram a Cabo Verde.
Passamos para agora, depois dos incêndios, Espanha, Portugal e França deverão unir-se num pacto para combater este flagelo anual. E para terminar, a CPLP tem novos embaixadores, um grupo musical de São Tomé e Príncipe que pretende inspirar os jovens da lusofonia. Bueno, ese ámbito de la cooperación internacional, realmente la relación que se tiene con los países lusófonos, tanto por parte de Portugal como de España, es potente, ¿no? Y bueno, y es una buena señal que haya esa solidaridad, ¿no? Sim, mas então, pelo menos vou começar explicando o que aconteceu em Cabo Verde. Então, no dia 11 de agosto, houve uma tempestade onde, em poucas horas, um pouco mais de 5 a 6 horas, choveu o equivalente a um ano, especialmente nas ilhas de São Vicente e de Santo Antão. Houve 9 mortos já confirmados, estamos em setembro, ainda se procuram desaparecidos e várias infraestruturas, especialmente a nível do tratamento de águas, foram afetadas. Ou seja, nas duas ilhas a vida está bastante difícil e o governo da cidade da Praia declarou estado de calamidade nas duas regiões, pelo menos nos próximos 6 meses. 4 dias após esta catástrofe, chegou um navio, deste caso a Marinha Portuguesa, com ajuda especialmente para conseguir tratar a água, porque a ilha tinha ficado sem o sistema de tratamento de água, estamos a falar de uma ilha, água salgada, sem água não existe vida. Bem, desde então, nestas semanas, tem havido várias iniciativas, não só do lado português, mas um pouco todo a nível internacional. Já chegou a ajuda dos Estados Unidos, da Cruz Vermelha, e agora saiu de Las Palmas um navio da Marinha Espanhola com cerca de 70 toneladas de ajuda, especialmente com medicamentos e kits de higiene, de limpeza, para cada kit dá para uma família de 5 pessoas. Bem, para além deste apoio dado por Espanha, que também ajudou a nível económico, porque as duas ilhas é necessário reconstruir muita coisa quase desde o zero, também chegou do lado português, onde houve outras iniciativas, também como a Fundação do Sport de Lisboa e Benfica também enviou ajuda humanitária, chegou um contentor vindo dos Açores, do arquipélago dos Açores, com ajuda, neste caso, se a Marinha Espanhola envia medicamentos e kits de higiene pessoal, o contentor dos Açores traz roupa, calçado e até brinquedos para os mais novos. Isto porque estamos em setembro, é verdade, Cabo Verde é um país com um clima quente, mas também estamos a acabar o verão. Logo, quando voltarem as chuvas, é necessário que estas pessoas tenham alguma proteção, depois de terem perdido quase tudo nas duas ilhas. E pronto, esta é uma mostra da ajuda humanitária que une os 3 países que estão mais próximos do que alguns podem imaginar. Muy bien. Y bueno, también teniendo que ver con las tragedias, en este caso los incendios, España, Portugal y Francia quieren trabajar por un pacto, ¿no? Exatamente, bem, nem é preciso explicar o que aconteceu especialmente neste mês de agosto, com as ondas de calor num lado, os incêndios no outro, que especialmente em Portugal e em Espanha foram devastadores, com mortos, feridos e danos, perdas materiais ainda difíceis de calcular. Bem, agora que a luta terminou, os governos, vamos falar especialmente dos governos de Portugal e de Espanha, estão a tentar fazer a contagem não dos mortos, mas do que aconteceu mal. E no caso espanhol, Pedro Sánchez apelou que as alterações climáticas também matam e que é necessário um pacto não só a nível nacional, mas também com os vizinhos, já que os incêndios não conhecem fronteiras, como bem se sabe, e como em tudo, é literalmente a premissa de uma das mais recentes coproduções luso-espanholas de ficção, e houve tudo durante este verão um incêndio que entrou no lado português, vindo de Espanha logo, não é que se conhece fronteiras, e Pedro Sánchez apela para que os 3 governos cooperem, já cooperam, como é óbvio, muito de perto, mas que se unam para combater este problema, para a troca de meios e de informações para que se tente prevenir ao máximo este flagelo, como eu disse, é, bem dizer, típico do verão, é as bolas de Berlim e os incêndios florestais.
Bem, se Pedro Sánchez apela a um pacto com Portugal e Espanha para que se comece a trabalhar mais de perto na proteção contra os incêndios e alerta que as alterações climáticas também matam e fazem com que estes incêndios sejam cada vez mais devastadores. No caso de Portugal, Luís Montenegro, que já compareceu à Assembleia da República para tentar explicar o que aconteceu de mal neste combate aos incêndios, também apelou para um novo pacto, mas desta vez um pacto para as florestas, um pacto que seria com a população local e que teria mais ou menos a duração de 25 a 30 anos. Isto porque uma boa parte das florestas portuguesas, especialmente no norte do país, arderam na sua quase totalidade, e para que esta natureza volte a nascer, vai ser necessário várias décadas, terá que se apelar não só ao bom senso das populações locais, como um novo ordenamento do território, já que tanto em Portugal como em Espanha, se formos olhar para o mapa de onde ardeu, são zonas com uma fraca densidade populacional, o que também pode ajudar a que estes incêndios sejam cada vez mais fortes. Logo, temos e precisamos que os países vizinhos se trabalhem, neste caso, ainda mais para proteger as suas populações em todas as alturas do ano, especialmente no verão. Muy bien. Y existen ahora, han nombrado nuevos embajadores de buena voluntad de la CPLP. Coméntanos quiénes son. Exatamente. Bem, exatamente. Então, a CPLP, que há 2 meses, mais ou menos, o nosso último programa falámos que tinha uma nova presidência rotativa da Guiné-Bissau, e neste mês que tivemos de férias, a Guiné-Bissau assumiu a presidência, expulsou jornalistas do seu território, e a CPLP tem novos embaixadores na área da cultura e da música. São uma dupla de músicos de São Tomé e Príncipe, os Calema. Esta dupla de irmãos são atualmente os músicos, ou dos músicos mais escutados, não só em Portugal, mas um pouco em toda a língua portuguesa. E durante um festival que costuma acontecer cá em Portugal no verão, numa zona aqui até bem perto de onde eu estou, que é a Caparica, o festival chama-se O Sol da Caparica, e é um festival dedicado à língua portuguesa, onde tem só músicos dos países de língua portuguesa: Portugal, Angola, Moçambique, Brasil, São Tomé, etc. Bem, esta dupla de irmãos que são de São Tomé, mas que têm uma forte ligação a Sesimbra, foram receber um diploma de embaixadores durante o concerto que deram neste festival, e já anunciaram que pretendem inspirar os jovens lusófonos para que consigam os seus sonhos. Isto porque eles já em várias ocasiões contaram que eram 2 irmãos que viviam perto do mar e sonhavam ser músicos reconhecidos. Hoje em dia atuam nas grandes salas de espetáculos em Portugal e encheram há relativamente poucos meses o estádio Sport Lisboa-Benfica, que vai receber uma meia-final do Mundial 2030 com capacidade para mais de 65 mil pessoas. Logo, comprova-se que os sonhos são possíveis de realizar. Ainda não se sabe bem as iniciativas que eles vão dinamizar. A única coisa que disseram é que irão se encontrar, ter reuniões na sede da CPLP aqui em Lisboa, para começarem a dinamizar atividades junto dos mais jovens. E também, e para terminar, não podemos esquecer que a CPLP tem uma forte comunidade de jovens. Ok, Portugal é um país envelhecido, mas se tirarmos Portugal, os outros países da CPLP são todos como muito jovens. Logo é necessário trabalhar com estas pessoas à procura de um futuro melhor para elas, y como é óbvio, se elas tiverem um futuro melhor, os países terão um futuro melhor. Muy bien, pues estaremos muy atentos también a todas esas noticias que venga de esa juventud promisora de la CPLP. Y bueno, pues hasta aquí nuestro repaso semanal de las principales noticias de España y Portugal, en español y portugués. Ya sabéis dónde encontrarnos, en redes sociales y YouTube. Hasta la próxima semana. Até a próxima.